Seguramente has escuchado hablar del ego, habrás leído o habrás visto autores referirse al ego y generalmente con una connotación negativa, con una carga negativa. De este modo el ego parece ser la causa de todos nuestros sufrimientos y inmediatamente lo clasificamos como algo malo. Hoy quiero proponerte una mirada un poco distinta, partiendo de la base de que toda vez que uno polariza, esto es, cuando yo me polarizo en positivo o negativo, estoy mirando una parte del asunto y no la totalidad del asunto. La característica de un estado de conciencia superior es que abarca la polaridad, abarca los opuestos y se entra en un estado completamente distinto que da lugar a eso que llamamos la comprensión. La comprensión no tiene que ver con juicios polares, tiene que ver con la visión total que te da una respuesta total y que te da poder efectivo sobre las cosas que forman parte de esa polaridad. Ahora bien, ¿qué cosa es el ego? Si tuviera que darte una respuesta breve, te diría que el ego es una adaptación. Surge como una adaptación a la supervivencia. Y bueno, vamos allí a explorar de a poco cómo nace el ego. Y para ello vamos a pensar en un niño pequeño. Seguramente has visto o tienes, o espero que tengas en algún momento, oportunidad de estar cerca de un pequeño niño. Hablamos de un niño de 1 año quizás, o un poquito menos, un poquito más, 2 años. Pero si tú observas un niño de esta edad, vas a notar algo asombroso. Este niño es íntegro. ¿Qué cosa quiere decir esto, que es íntegro? Sencillamente que vas a ver que a él, si le gusta algo, pues lo notas directamente. Y si no le gusta, te lo hace saber directamente. Verás que él se duerme cuando se quiere dormir, llora cuando quiere llorar, se ríe cuando se quiere reír. Efectivamente es espontáneo. No hay filtro. Muestra lo que siente, lo que expresa, lo que le gusta, lo que no le gusta, sin ningún tipo de filtro. De alguna manera se puede decir, este niño está completo. Pero de alguna manera este niño está inmerso en un entorno, digamos que no solo es el entorno físico, en el sentido de que no es lo mismo desarrollarse en Alaska con un grupo de esquimales que en Nueva York o en Tokio o en algún país africano. No importa, el entorno tiene su incidencia, por supuesto, pero hablamos de que hay gente, personas que rodean a este niño que tienen su desarrollo interior, que tienen su nivel de conciencia de cierto tipo, que tienen su cultura o su falta de ella, y por sobre todas las cosas que en general se trata de personas que tienen heridas, que tienen carencias, que tienen limitaciones de variado orden. ¿Qué pasa si el niño sigue desarrollándose en ese entorno familiar? Pues que ese entorno familiar le va a exigir directa o indirectamente cosas. Van a pasar cosas. Por lo pronto, supongamos que un niño no recibe la atención suficiente. Para los niños es importante recibir atención porque eso está vinculado con programas de supervivencia. Sencillamente, aquel al que no le prestan atención podría morir. El niño sabe perfectamente cómo generar la atención. Cuando llora, bueno, su llanto es casi insoportable. Y cuando se ríe, su risa es altamente compradora. ¿A quién no le gusta la sonrisa fresca, espontánea y natural de un bebé? Evidentemente, acerca a la gente. Así lo ha previsto la naturaleza. Pero ¿qué pasa si estás en un entorno y tú eres ese pequeño niño y no te prestan atención? Tú vas a adaptarte a eso. Harás cosas para llamar la atención. Por ejemplo, puedes notar que si eres muy gracioso y simpático, entonces logras atraer la atención. O podrías tomar una posición de ser autosuficiente. Como no te prestas atención, te vuelves retraído y empiezas a vivir en tu mundo interior, como si no necesitaras a los demás, como que no necesitaras a la gente. Esto es, uno empieza a adaptarse, empieza a crecer en un entorno y va tomando forma según lo que ese entorno propone o exige. Entonces, si estás en un entorno donde tus mayores premian la perfección, premian la exactitud, tal vez tú te vuelvas una persona que intenta todo el tiempo ser perfecta, que intenta todo el tiempo cumplir con todas las normas y las pautas que en tu entorno se exigen. Y también desarrollarás un juicio severo hacia
cualquier persona que no cumpla con todas las perfecciones, las normas de perfección. De pronto podrías desarrollar una actitud que te vuelve muy servicial, te vuelves una persona que es seductora a través de la atención al otro, porque te das cuenta que de esa manera puedes manipular la realidad. Te vuelves alguien colaborativo. O te toca estar en un entorno donde se valora mucho el éxito. Tú ves que los mayores que te rodean valoran el éxito social. Y entonces tú, buscando la aprobación y la integración a tu grupo, también serás más tarde una persona que está buscando el éxito. Bueno, podríamos seguir. Hay un modelo que estudia muy a fondo todo esto y de manera muy efectiva, que es el eneagrama, que recomiendo, por supuesto, su estudio y su conocimiento porque es muy iluminador. Entonces, el ego empieza a nacer allí, cuando hay una adaptación. Uno se adapta a adultos que muchas veces están heridos. Esto es, gente que no sabe expresar la totalidad de ellos mismos. Digamos que una de las primeras cosas que te obligan a adaptarte es la falta de amor incondicional. Esto es cuando tú estás en un entorno en donde recibirás amor o algo parecido o una migaja de amor, de atención o de cariño siempre y cuando tú cumplas las condiciones que en ese entorno se exigen. Pero no el amor incondicional, que es el amor de decir, bueno, bienvenido a nuestra familia, te amo y haré lo posible para que brilles según tu propia luz. Pues no. Generalmente uno ingresa en un entorno donde el mensaje es, serás querido, pero siempre y cuando cumplas tal o cual condición, siempre y cuando sigas estas pautas, siempre y cuando tú hagas lo que este clan te exige que hagas, porque en nuestra familia las cosas se hacen así, de esta manera. Entonces, estar en ese entorno, y hay multitud de posibilidades. Hay entornos que son muy hostiles, ¿no? Yo he conocido muchas veces casos donde la propia madre le dice al hijo cosas increíblemente crueles, como eres un fracasado, tú nunca vas a lograr nada, eres muy feo, eres muy bajo, eres muy qué sé yo. Dicen todo tipo de cosas que son agresivas para un niño y el niño se adapta. ¿Qué quiere decir adaptación? Adaptación es que si yo siento que no tengo posibilidades de integrarme, voy a hacer lo posible para integrarme. Ahí mismo se generan mis debilidades. Si yo he crecido en un lugar donde se me desaprueba, por alguna razón, yo voy a desarrollarme con la sensación de que nadie me aprueba. Tengo la internalización de la desaprobación que recibí en ese entorno. Y ahí vienen todo tipo de cosas. Si yo estaba en un vínculo familiar y le temía mucho a mi padre, es probable que luego proyecte en mi vida un temor a la autoridad, un temor a las figuras de cualquier tipo que generen autoridad, seguramente figuras masculinas. Y si, por ejemplo, en mi vida he tenido a alguien que me solucionaba todo, bueno, entonces yo ahora me he desarrollado como una persona que estoy buscando a alguien que solucione mis cosas. Y de esta forma yo me privo de conocer mi fuerza, porque resulta que yo lo único que hago es repetir un modelo adaptativo de buscar personas donde hagan las cosas por mí. O puedo, por ejemplo, haber sido muy herido por juicios muy severos y ahora temo profundamente la crítica. Me siento criticado antes de que alguien abra la boca. Por lo tanto, no me expongo. Tengo un gran temor a la crítica por las heridas que he recibido al ser criticado en una etapa de muchísima vulnerabilidad, que es cuando yo era pequeño. Si yo he sido desaprobado, ahora temo el rechazo. Me vuelvo una persona que evita el riesgo, que evita cualquier cosa que me exponga porque podría fracasar, podría ser rechazado por ser un fracasado, etc. Si yo he estado en un entorno donde no se expresaba el amor, donde no había seres capaces de amar sin condiciones, donde el amor era algo desconocido, nunca recibí amor, de pronto ahora me encuentro idealizando el amor. En mi psiquis el amor es una cosa lejana, casi imposible de accesar y fantástica.
Por lo tanto, me encuentro idealizando situaciones porque el amor para mí no es una cosa natural. Sencillamente no existe como algo cotidiano, como algo familiar y accesible. De este modo, toda esa adaptación, toda esa contorsión que hemos hecho para poder sobrevivir, que tiene multitud de facetas, viene a ser nuestro ego. ¿Qué quiere decir que nos adaptamos para sobrevivir? Quiere decir que hemos hecho algo que ha lesionado nuestra integridad original. En ese sentido es que puede decirse que el ego es negativo. Es negativo en cuanto a que genera dolor, porque uno al generar ego se aleja de sí mismo, pierde su espontaneidad, pierde las características inherentes a su esencia y ahora tiene que estar como disfrazado. La imagen que a mí siempre me viene cuando hablamos del ego es de imaginemos una esfera de luz sin límites, sin forma, que de alguna manera tiene que tomar una forma, y toda forma es siempre una definición, es un grado de rigidez. Ahora me he vuelto rígido. Si quieres entender qué cosa es el ego, observa tu grado de rigidez. Observa qué cosas son tan duras, porque esa dureza es como un escudo que has creado para protegerte de alguna cosa. Ahora bien, esto sucede cuando uno es niño y sucede cuando uno va avanzando en la vida y sigue sucediendo si uno está muy vinculado. Hay clanes familiares que son muy rígidos y prácticamente obligan explícitamente a sus miembros a comportarse y a ser de cierta manera, ignorando totalmente la naturaleza de este ser. Es una falta de respeto, ciertamente, pero lo que pasa es que es una cadena. Estos seres no lo hacen por maldad, lo hacen porque a ellos mismos les ha pasado eso y lo entienden como un elemento de supervivencia. Es importante entender que el ego está vinculado con la supervivencia material, por eso tiene tanta fuerza. Nuestras estructuras egoicas tienen la función y el mandato de defendernos ante los embates de la vida. Lo que pasa es que no es una defensa ni consciente ni inteligente. Esto es, la herramienta que te sirvió para sobrevivir cuando eras niño y, por ejemplo, no había amor en ese entorno y entonces tú te desarrollaste como un ser que no necesita amor, eso es falso. Tú eres un ser que necesita amar y estar en un vínculo amoroso con la vida, con la gente, con tu familia, con tus amigos, expresando el amor, porque no se trata simplemente de que tú sientas amor, sino que puedas expresarlo, que pueda ser una cosa que fluye naturalmente. Si eso no fluye naturalmente es porque tú has generado una rigidez que te ha permitido sobrevivir en un contexto determinado, en un tiempo determinado, en un lugar específico. Pero si hoy cargas con esa placa, con esa coraza, con esa defensa, eso te está inhibiendo. Está inhibiendo el ser que tú verdaderamente eres y serás, pero que no lo estás expresando sencillamente porque cargas con todas estas estructuras de supervivencia. En ese sentido, el ego tiene algo que hay que reconocer. Te ha permitido sobrevivir. Es una adaptación para la supervivencia. Te ha permitido llegar a donde estás hoy. Sin embargo, hoy, si lo revisas, verás que no tiene ningún sentido. Seguramente, desde la estructura egoica, uno genera relaciones que tienden a que uno solucione esa cristalización. No se puede ser feliz desde el ego. ¿Por qué no? Porque el ego no eres tú. El ego es una adaptación que ha crecido, que se ha desarrollado en tu energía, en tu forma de ser emocional e intelectual. Es una defensa. Pero no eres el tú verdadero. El tú verdadero está por descubrirse y a eso le llamamos el proceso de individuación. Rescatarme a mí mismo, reconocer quién efectivamente soy yo, cuál es mi naturaleza esencial, para qué vine al mundo, cuáles son los dones que tengo para aportar, porque efectivamente aportando mis dones seré feliz, porque es mi naturaleza propia. Todo este tema de trabajar nuestro propio ego tiene que ver con una atención al pasado. Efectivamente, en el nido familiar
se generan todo tipo de cosas, todas las experiencias tempranas. A mí la experiencia me lo demuestra una y otra vez. Las experiencias en el núcleo familiar, las experiencias tempranas, cosas que nos han dicho o que no nos han dicho, las cosas que nos han pasado, generan estructuras, y estas estructuras son todas estructuras defensivas. Desde ellas no se encuentra la plenitud de nuestro ser, y sin embargo tienen una función que hay que entender y respetar. Nos han servido, pero ahora hay que trascenderlas. En este proceso de individuación, de reconocimiento de mi verdadero ser, en este proceso de recobrarme a mí mismo, de recobrar la totalidad de mi ser, es un proceso de la evolución de nuestra propia conciencia, de nuestra conciencia de ser. Hay un factor que es absolutamente clave, y es un factor que quiero mencionar ahora. ¿Cómo se conoce uno a sí mismo? Pues viendo sus relaciones. Tus relaciones con los demás suelen ser una proyección de tu propia conflictiva interior. Si tú observas las personas que han estado, que están y que vienen a tu vida o que salen de tu vida, siempre te van a estar mostrando aquellas estructuras egoicas que no tienen que ver contigo, que te generan dolor, que te generan cierto tipo de sufrimiento, justamente como modo de llamarte la atención. En la práctica uno sigue repitiendo patrones. Yo he visto decenas de veces mujeres abandonadas por su papá. El papá se fue por alguna razón, o murió, o lo que sea. Y estas personas buscan parejas que son mayores y que finalmente las dejan por algún motivo. O que nunca van a poder ser una pareja formal porque tienen otro compromiso en otro lado. Entonces se repite el patrón de abandono. Pero el patrón de abandono es una experiencia egoica, es decir, la tengo que repetir para trascenderla siendo consciente de ella. Esto es, estoy buscando un amor que se va sin entender que el amor está en mí y nunca se puede ir. Pero mientras esté en la ilusión de estar entendiendo que el amor está fuera de mí, lo tengo que repetir hasta que lo comprenda, hasta que lo trascienda. También es evidente que todos nosotros hemos sido criados con gente que en mayor o menor medida está herida, tiene problemas. La mayor herida es no tener amor incondicional. Esto es, ser incapaces de amar al otro sin exigirle ninguna condición de que debe ser o actuar o estar en la vida de tal o cual manera. Como no sabemos, como estamos desconectados de eso, nuestros hijos también reciben esta carencia, y entonces se va trasladando a través del tiempo este fenómeno, que por suerte en muchos grupos familiares se evoluciona. Yo he visto esto, no es lo mismo cuando pienso en la generación de mi mamá, por no hablar de la de mi abuela, o lo que es la generación de mi hija, veo un salto cuántico brutal en términos de conciencia, en términos amorosos, intelectuales, energéticos. Por supuesto que hay un avance, pero lo que nos interesa acá es rescatar nuestra propia situación. Lo que llamamos sufrimiento, la rigidez de nuestra interioridad, tiene que ver con el ego, y el ego es una adaptación. En algún momento, como resultado a cosas que pasaron en nuestro entorno, generamos estas protecciones, estas durezas, generamos estos asuntos. Pero estos asuntos no son algo negativo. ¿Por qué no? Porque cada uno de estos asuntos es la puerta a nuestra propia luz. Cuando yo comprendo que no necesito estar aferrado a personas poderosas porque yo tengo poder dentro mío, cuando yo comprendo que no necesito mendigar amor y estar en relaciones que son tóxicas, que son nefastas, porque en mí hay amor, cuando yo recobro la totalidad de mí mismo, entonces mi vida cambia totalmente. Y el camino para encontrar mi luz está en la oscuridad del ego. Por lo tanto, condenar la oscuridad no tiene sentido. Iluminarla, ese es el camino. Este trabajo, por supuesto, tiene un montón de detalles, tiene un montón de aspectos, pero ahora hay que señalar simplemente este punto capital. Si quieres verte a ti mismo y conocerte, observa tus relaciones.
Y te digo también que las relaciones no se trata solo de relaciones con personas, aunque estas son de las más importantes. Y si quieres ver relaciones fundamentales, te diría que observes las relaciones de pareja. Ahí tienes una fuente inagotable de luz, de conciencia, de comprensión y una posibilidad concreta de avanzar rápidamente. Pero también están las relaciones con otras cosas. Por ejemplo, mira tus relaciones con el dinero. Mira tus relaciones con la muerte, con el sexo, con todo el tema espiritual, con Dios, etc. Cuando miras tus relaciones con aquello, verás las limitaciones de tu propio clan, que te han transmitido una visión en tal o cual sentido, pero que esa visión nunca respetó lo que tú eras. Yo he conocido personas con su vida sexual casi destruida o bastante destruida, sencillamente por cargas de tipo religioso que se le han puesto, que se le han proyectado a estas personas. Entonces hay una herida que es el sentimiento de culpa, el sentimiento de miedo, el temor profundo a equivocarse en términos sexuales, y la sexualidad, que es una función completamente natural, completamente hermosa de todo punto de vista, tiene una carga, y esa carga es una adaptación, porque en cierto momento es importante para mí tomar los valores de papá, de mamá y de mis mayores, porque eso me da un sentimiento de pertenencia, y el sentimiento de pertenencia asegura mi supervivencia. Me quedo por aquí, quiero proponerte nada más prestar una atención consciente a todas tus relaciones, porque tus relaciones te muestran efectivamente el camino. El camino hacia la luz interior tiene que ver con recorrer las sombras interiores. Te invito, como siempre, a permanecer en contacto. Suscríbete si así lo deseas. Y bueno, nos estamos comunicando próximamente. Un saludo cordial de Elvio Finosi.